Estamos aquí de vuelta en Buenos Días Wall Street y lo comentábamos antes de irnos a la pausa comercial, señores, momento de hablar de cómo cumplir con ese tío Sam. Y es que en muchos negocios familiares es común que los hijos ayuden, ya sea organizando documentos, apoyando con redes sociales, por supuesto, colaborando en tareas también administrativas de la empresa. Pero lo que pocos saben es que si se hace correctamente, ese trabajo también puede convertirse en una estrategia fiscal. Así lo escuchó. Contratar hijos menores de 21 años permite deducir sus salarios del negocio y si el pago es razonable por el trabajo real, no se pagan impuestos FICA, esos que son el Federal Insurance Contribution Act, ese impuesto que financia el seguro social, el Medicare, ese que usted ve, pues que se descuenta de su salario. Tampoco el FUTA, que es el Federal Unemployment Tax Act, ese impuesto que pagan los empleadores para financiar ese seguro de desempleo hasta los 21 años. Todo eso siempre que no sea trabajo doméstico. Estamos hablando de tareas Para administrativas, que no no de sea que esté lavar los limpiando. platos ni nada de eso. Así que, por supuesto, el IRS exige cumplir ciertas reglas y mantener registros detallados de todo eso. Así que vamos a repasarlas con nuestro experto en la materia, José Amaru León. Él es contador público y fundador de LBS Consultant. Así que con eso, por supuesto, bienvenido una vez más a tu casa, José. Buenos días, Vanessa. Buenos días, Raúl. ¿Cómo están? Un placer estar con ustedes nuevamente. No, el placer es nuestro, José, estando acá. Y bueno, nada me pongo a acordarme todas las veces que mi papá me puso a trabajar. Yo siempre ayudé a mi papá en la oficina y diciendo, bueno, uno no me pagaba un salario, porque sí, pues no me pagaba un salario, pero yo creo que él tampoco conocía esta regla o tal vez no existían cuando yo era más joven, porque yo creo que mi papá sí las hubiese aprovechado. ¿No? Y qué te Bueno, digo, también imagínate en ese momento en la audiencia, esos jóvenes que nos están escuchando que dicen, espérate, yo poseo, yo soy el social media manager de mi papá en su negocio. no se imaginan cuántos jovencitos entre los 6, 17 y hasta mayores de edad ayudan en las empresas familiares. Y de eso se trata, de poder informar en este momento cuáles son los beneficios de tener un empleado que además de ser el empleado de la oficina, es tu hijo. El IRS tiene una regla tributaria muy interesante en la cual si tú le asignas una tarea razonable, le pagas conforme a ella, y tienes la capacidad de documentarlo y probarlo ante ellos, vas a poder deducir de impuestos, no pagar en la empresa, baja tu neto y a la vez vas a poder recibir ese dinero en la cuenta personal de tu hijo. Obviamente, en muchos casos estas cuentas son custodiadas por los padres, pero vas a poder recibirla allí sin tener que pagar impuestos y vas a seguir teniendo el control de ese dinero. José, a mí me gusta que siempre vienes con una pizarra detrás tuyo donde tienes todo escrito para que la audiencia pues se sienta que está tomando en ese momento una clase y pueda entender. Ahora, sabemos que también que el IRS es muy estricto cuando se trata de salarios, sobre todo dentro de la familia, especialmente pues para evitar que se utilicen pues como una estrategia para reducir impuestos. Decíamos, no pueden ser tareas domésticas, tienen que ser administrativas. Así que con respecto a la legitimidad del trabajo, este debe ser necesario para el negocio, es decir, tiene que ser, en ese caso, no sé, administrative assistant, asistente administrativo, tiene que tener como tal un título, esa posición que está en este caso este joven ocupando en la compañía. Y también, por supuesto, tiene que ser ese salario proporcional a la tarea. Por supuesto que sí. Entonces, como ustedes saben, y a mí me gusta mucho traer la pizarra, como ustedes lo te constituya en una ventaja legal y beneficiosa para la declaración de los impuestos. Primero que todo, el menor de edad tiene que estar entre los 6 y los 17 años. Además de eso, tiene que tener una posición documentada. Se tiene que crear dentro de la empresa una posición para el pequeño y tiene que ser legítima. Tiene que tener alguna labor razonable y específica. Yo les coloqué algunos ejemplos aquí, por ejemplo, las redes sociales, el manejo de la mensajería de redes sociales o del WhatsApp, del teléfono, las llamadas telefónicas o de pronto dentro de la misma empresa hacer algún tipo de papelería, revisión de folders, organización de gabinetes, cualquier tipo de actividad que se constituya en una labor dentro de la empresa le va a servir. El pago máximo va a ser de $15,000 por cada uno de los hijos y no puede ser en efectivo.
tiene que ser en cheque o tiene que ser por transferencia electrónica. Y siempre tienen que documentarlo, tienen que hacer un documento en el cual la empresa esté contratando a su hijo y también mensualmente llevar los récords de cuánto se le va pagando. Eso lo va a constituir en una deducción de negocio. Va a reducir el ingreso neto de la empresa y van a recibir ese ingreso en sus cuentas personales y no van a tener que pagar impuestos. Eso es la mayor ventaja. Mira, qué interesante lo que estás hablando, pero tú dijiste algo, dijiste redes sociales y yo automáticamente fue lo primero que se me vino a la mente. Obviamente, y para que la audiencia tenga claro, o sea, esto no es una trampa, esto es algo que es legal, sino que tiene sus reglas como todo y tiene sus lineamientos, qué califica y qué no califica. Pero es verdad, mira, nosotros tenemos un amigo, de hecho es un amigo, pues prácticamente casi un hermano, que tiene un niño alrededor de, creo que cumplió 5 años, se llama Matthew, Cocinando con Matthew, aprovechamos de hacerle la cuña acá, y el niño es un influencer, tiene más de 1 millón de seguidores en YouTube, cientos de miles de seguidores en TikTok, en Instagram, están monetizando, están facturando por allí, ya están abriendo una marca de café y su papá ya le hicieron una cuenta de banco al niño para comenzar, porque ellos le tienen un salario, o sea, es real, o sea, yo sé que ellos no lo están haciendo para aprovechar al niño, sino que ellos de hecho, todo el dinero que ellos facturan que no se utiliza para la producción de nuevos videos, se lo depositan a su niño, se lo guardan a su niño en su cuenta para cuando él sea mayor y que él aproveche su dinero. Entonces, mira que esto es una herramienta interesante porque ha cambiado un poco la dinámica del mundo. Claro. Y también no es nada extraño cuando usted va a una panadería, por ejemplo, acá nosotros en Miami, ¿qué panadería que comienza como pequeño negocio no tiene los hijos trabajando allí? ¿Qué tienda no tienen a los hijos trabajando allí? Y muchas veces los padres no conocen este tipo de reglas. Entonces me encanta que hayas traído este tema porque es eso también para ayudar a nuestra comunidad. Pero hay otra duda, obviamente, que tiene que ver mucho con los impuestos federales relacionados con el empleo y especialmente el desempleo. Entonces, aquí hay una diferencia importante cuando se trata de los hijos menores de 18 años. La pregunta está, ¿los salarios no están sujetos a los impuestos federales de desempleo, FUTA? ¿O si No, no, están? no. Están completamente exentos. Están completamente exentos del FUTA y del Medicare también. Entonces, eso es muy importante saberlo porque, como tú mismo lo decías hace unos segundos, todos los negocios que están empezando en este momento, y más si son familiares, que esa es una de las reglas también, cuando los negocios son de socios que no son de la misma familia, no califica. Tiene que ser un negocio que los dueños sean familia y los empleados sean familia. Pueden tener otros empleados también, pero los hijos tienen que ser que los padres sean los socios de la empresa. Ahora, eso le da cabida a una alternativa. Si tú tienes un negocio con un socio, entonces lo que haces es que haces una empresa nueva, la cual le factura a tu negocio con tu socio y ese pago de allí debe salir para tu hijo, porque esa empresa nueva que está facturándole a tu negocio ya es independiente y ya te pertenece a ti. Entonces, de esa empresa es que le debes facturar a tu hijo. Hay muchas alternativas para poder utilizar la ley y todos sus beneficios en pos de ayudar a las familias. El sistema tributario de los Estados Unidos, como siempre se los he comentado a ustedes, es un programa de incentivos. El incentivo es aprender a gastar el dinero que nos llega a nuestras arcas, a nuestros bolsillos. ¿Y cuál es el beneficio? Que no vamos a tener que pagar impuestos. Entonces, el incentivo, aprender a gastar, aprender a invertir, aprender a utilizar el dinero y a mover la economía. El beneficio es que no vamos a tener que pagar impuestos. Eso es lo que nos ofrece el IRS y el gobierno a todos. Mira, qué interesante porque esa es la importancia, ¿no? De ser asesorado como tal por un experto en lo que es impuestos, porque tal vez alguien decía, bueno, tengo familia en mi negocio, en mi compañía, más no todos lo son, cuando hablamos sobre todo del tema de los board, de los líderes, ¿no? Pero tú al decirles, puedes abrir una nueva compañía que sea la que preste ese servicio donde tu hijo pues esté ahí trabajando, ¿no?
De esa manera puedes entonces calificar para lo que sería ese beneficio. Ahora, finalmente, ya para ir cerrando esta conversación contigo, esta clase del día de hoy, algo que el IRS siempre revisa cuando se trata de ese tipo de estrategias, por supuesto, son las evidencias. Hablamos de los registros del trabajo realizado, horarios. Cuéntanos qué tipo de documentación es necesario mantener, por supuesto, en registro, en orden, en carpeta, para poder evitar problemas futuros con el IRS. Bueno, ahí en esa parte de las evidencias y de la documentación es muy importante dos documentos que tienen que estar a la mano para auditorías posibles del futuro. El primero es que tenemos que hacerle un contrato al menor de edad. Así sea menor de edad, él tiene que llevar una delineación contractual en la cual se le va a definir a él cuál va a ser su posición y sus funciones dentro de la empresa. En ese momento se está colocando evidencia de que se le contrató al menor de edad. Y además de eso, cada vez que se le haga el pago, sea semanal, quincenal o mensual, se tiene que enviar el dinero por transferencia electrónica o por cheque y se tiene que imprimir una copia de esa evidencia para mantenerla en un folio. Se tiene que mantener por lo menos por 3 años y de allí en adelante, si el IRS pide documentación, pues vamos a tener lo necesario para proveerles y poder tener el beneficio sin que nos lo pidan de vuelta. Me encanta porque lo interesante que tú dices, o sea, esto es real, esto tiene que ser, esto es una gran opción para pequeñas familias que también a entrar dentro de la formalidad y ver que hay un beneficio de formalizar el empleo de sus hijos si ya están trabajando en la empresa. Yo lo hice por muchos años, te soy sincero, si mi papá, si yo tuviera unos años menos, estuviera en esa edad y mi papá estuviera escuchando esto, créeme que mi papá lo hiciera, porque yo me veo reflejado allí. Muchas veces, mira, mi papá es profesor, él es académico, tiene una universidad, ¿Calificabas? y sí, no, y yo toda la vida trabajé, mi papá, mira, yo le armaba las guías, yo iba a hacer los depósitos al banco, pues le hacía el office boy, y mis hermanos también, mi hermano mayor también lo hizo. Entonces, hay muchas familias que de repente tienen a los niños allí trabajando con ellos en la empresa, ya los tienen allí, en la panadería, en el restaurante, en el car wash, en la tienda de ropa, que es muy normal. Vienen los niños, salen de la escuela, hacen 4 horas, 5 horas, lo que sea, pero lo ven como algo informal. Es como que, bueno, estoy ayudando a mi papá, estoy ayudando a mi mamá. Y yo creo que también lo bonito de esto, más allá de que tienes un beneficio financiero, que obviamente te vas a ahorrar un dinero, es que también si tú le das el carácter al niño de que él es un empleado, de que él está recibiendo una remuneración de eso, también se va a enamorar del trabajo Claro. y se va a enamorar de que se va a sentir bueno para ser productivo. Entonces, mira que a la final del día también es una cadena de bendición Claro. y es un principio que se le está enseñando al hijo de lo bonito y de la honra que es trabajar, Sí. que tiene sus compromisos fiscales, como todo, tiene sus responsabilidades, pero también tiene sus beneficios. Así que a mí me encantó. En verdad que Así este que tema es eso interesantísimo. eso es algo súper interesante, Raúl y Vanessa, y no solamente como para cerrar el segmento, quisiera que ustedes pusieran en perspectiva lo que estamos haciendo realmente con este segmento. La semana pasada estuvimos hablando de la Augusta Rule. Es una regla que nos ayuda a deducir por lo menos $40,000 en el año en reuniones empresariales en nuestras viviendas para los empresarios. Hoy estamos hablando de salarios familiares, que si hacemos una suposición en este momento de que tenemos 3 hijos, estamos hablando de $45,000 al año que podemos deducir de nuestro ingreso neto. La próxima semana vamos a estar hablando de algo que se llama la vida corporativa, cómo usar las deducciones del negocio a nuestro favor para que nuestro estilo de vida y nuestra vida regular sea pagada por el negocio y podamos reducir. Entonces estamos hablando de que en promedio una empresa que tiene una actividad comercial que le está yendo bien y al final del año tiene un neto de 100, $200,000 al año y tiene que pagar el 30%, que equivale a $60,000, estaríamos
hablando de que ya les estamos dando alternativas para deducirse entre 80 y 100 mil dólares y pagar la mitad de los impuestos que normalmente pagan. Eso lo único que va a hacer es dejar más dinero en el bolsillo del comerciante, del negociante, del dueño de empresa, y eso lo único que va a hacer también es incentivar la economía, porque el que es negociante y dueño de empresa, si tiene dinero, lo que va a hacer es salir a invertir y eso le va a ayudar al país. Así que ese es el propósito de todo lo que estamos haciendo. José, gracias por una clase más aquí en Buenos Días Wall Street. Por supuesto, no se trata solamente de tener un negocio, sino de crear un legado y hacerlo, por supuesto, en familia. Tiene una recompensa, como decía Raúl, mucho más grande. Así que gracias por la clase del día de hoy y, por supuesto, nos vemos el próximo martes aquí para seguir aprendiendo de cómo cumplir con el tío Sam, pero hacerlo de una forma que también, por supuesto, sea para usted beneficios. Así que con eso, José, hasta el próximo martes. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias. Saludos, José. Feliz día. Inteligencia financiera. Mira Me tú. encanta. Y en familia, señores. Totalmente. Muy bueno. Me gustó mucho. Definitivamente. Nos falta hasta la casarnos y siguiente tener clase. hijos. Dios mío, señor. No. Breve pausa comercial y, por supuesto, ya volvemos con más. Mira, eso como...